¿Cómo se llamó también a este periodo? No lo han llevado todavía, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se llamó también al periodo de la República Aristocrática? ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas el primer civilismo? ¿El segundo civilismo? Este viene a ser ya el segundo civilismo. Muy bien, esto ya es parte del segundo civilismo. Pero para que tú entiendas la República Aristocrática, tenemos que entender lo que tuvo el señor Cáceres en su inicio. Mira, bien, vamos a iniciar. Mira aquí, tenemos el Perú, ¿ya? Tenemos el Perú. Y el Perú tenía recursos, ¿te acuerdas o no? Pero el Perú también tenía territorio en un determinado tiempo. Teníamos esto, ¿no? De territorio, la cual lo vamos a perder con Brasil, ¿ya? Luego teníamos este pedazo de territorio, la cual también era conundante con el Perú. ¿Ya? Teníamos este fragmento de territorio. El Perú era grandecito, teníamos territorio, muchachos, teníamos tierras, ¿no? Pero bien, ¿alguien se acuerda qué materia prima teníamos en Piura? Eso lo hice la clase pasada. ¿Qué materia prima teníamos en Piura? Vamos, remember, recordamos. Materia prima de Petróleo. Piura. ¿Perdón? 8. ¿El qué? Petróleo. Petróleo. Teníamos el Petróleo. petróleo. No teníamos el petróleo en la parte de Piura, teníamos fracciones petroleras. Mira qué importante. En la costa sur y en la costa norte, ¿qué teníamos? ¿Alguien se acuerda? Aquí y aquí. Azúcar y algodón. Azúcar, algodón. Azúcar y algodón. Tenemos el azúcar y el algodón. ¿Quién dominaba sobre el azúcar y el algodón? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Cómo se llamaban los Oligarcas. Oligarcas. Estoy contento. Muy bien, así me gusta. Es los famosos oligarcas o los varones del azúcar. Así también se le conocían a los oligarcas. Nunca te olvides, ¿ah? A los oligarcas también tienen otro nombre. A los oligarcas les decían las 40 familias más poderosas del Perú. ¿Ya? Y ahora vas a entender por qué. Tranquilo, no con más ansias. Ahora, vamos con otro recurso. También teníamos en este caso en la selva. ¿Te acuerdas que teníamos en la selva o no? El caucho. El caucho. El caucho. Caucho, ¿no? ¿Cómo se llama el arbolito que teníamos ahí? Ese arbolito. Chiringo. Chiringo. Chiringo, ¿no? El árbol del chiringo, en la parte de la selva peruana también. Pero en la parte del Cerro de Pasco también teníamos otra materia prima. ¿Cómo se llamó esa materia prima? ¿Cobre? ¿Minas de cobre? Minas de cobre. Mina de cobre. Entonces, mira, el Perú tiene materia prima, hijo, tiene materia prima, ¿no? Y también acá está el otro caucho. Y por último teníamos en la parte de Puno. ¿Se acuerdan qué teníamos en Puno o no? Lana. 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 De los animales. ¿Y quién dominaba sobre los hacendados de la lana, del ganado? Gamonales. Los gamonales. Ajá. Gamonales del sur, le decían a ellos, los gamonales del sur, le decían, ¿ok? Bien, ya en un momento determinado, hijo, yo te voy a pedir que este mapita, pues, si es que en tus apuntes, por favor, lo puedas tener. Ya en el video lo vas a ver, ya después. Entonces, pues, no te olvides qué es lo que teníamos, ¿no? Teníamos el petróleo, el azúcar y el algodón con los grandes hacendados de los grandes oligarcas. Luego teníamos el cobre, el caucho y la lana. Bien, viendo ya la economía, pues nosotros teníamos, pues, ¿para qué producir? Teníamos producción por montón, teníamos materia prima, hijos. Entonces, ante esta situación tiene que haber una relevancia, ¿ok? Tiene que haber algo bien relevante. ¿Y cuál es eso? Bien, vamos a tener que analizar lo que ya habíamos hecho, ¿no? En este caso, teníamos extracción petrolera en Piura, no te olvides, vamos a anotar eso, extracción petrolera en Piura. Teníamos la agroexportación, en este caso del algodón y el azúcar, al mando de los oligarcas de las familias más poderosas del Perú, también conocidos como los varones del azúcar, ¿ok? Y también tenemos la minería del cobre, en este caso en Cerro de Pasco, la producción ganadera por los grandes hacendados ganaderos en Puno, ya los llamados los gamonales del sur, así les conocían a estos hombres. Y pues por último tenemos el caucho, ¿no? El caucho en la selva peruana. Bien, entonces ya hemos visto desde el punto geográfico, ya, y analizando el punto económico, que el Perú tenía materia prima, ¿ok? Petróleo, algodón, azúcar, cobre, ganadería y por último el caucho. Mira qué importante. Entonces, si tenemos materia prima, había también aquí también va a jugar un contexto muy importante, ¿ok? A nivel universal, por decirlo esto. Un poco del proceso universal. Y profesor, ¿cuál es eso? Pero antes de pasar al siguiente punto, tenemos que responder la siguiente pregunta. Vamos a responder la siguiente pregunta. Carlita, léeme la siguiente pregunta. ¿Qué dice la pregunta, Carla? Durante la República Aristocrática, la actividad económica más importante fue la minería, la ganadería, agroexportación, extracción de caucho, extracción de petróleo.
Muy bien, a ver, les doy un tiempito para que piensen y vamos a responder la pregunta, porque la pregunta está para que nosotros podamos responderla, ¿no? La pregunta dice, ¿cuál fue la actividad económica más importante que se tuvo durante el gobierno o durante la República Aristocrática? A ver, vamos a pasar el tiempo. Piensa, piensa, tienes un cerebrito, un medio kilo, un kilo, un cuarto de cerebro, pero tienes, piensa un poquito, vamos. A ver, el que tenga la respuesta, normal, prende su audio y me lo dice por qué. Ah, ¿por qué? Ah, no te olvides, el por qué también va. A ver, si te das cuenta son todas las 5 ¿Agroexportación? ¿Por qué, Joana? ¿Por qué la agroexportación? Por todo lo que tenían ahí. Mm, Por la lana, por el caucho. no, ya, ¿No? es que ya es diferenciado. Pues no La minería. no. Johanna está bien, pero te falta saber el por qué. Porque teníamos variedad. Ya teníamos variedad, pero hay algo más. Vamos, pensemos un poquito ya. Es que ¿Era muy vendido en el mercado? puede ser, pero recuerda que cuando hablamos de agroexportación, ¿de quiénes estamos hablando? De los políticos. Si te digo algodón y azúcar, ¿de quién te estoy hablando? Oligarcas. Ah, muy bien. Entonces, la respuesta, hijos míos, ya la respuesta a la pregunta es la agroexportación. Pero ¿por qué no puede ser la minería o la ganadería la extracción del caucho del petróleo? Porque los hombres más importantes que había en el Perú, según lo que ya nos dijo Carlita, son los oligarcas. Y los oligarcas estaban dominando el sector económico de nuestro país. Es por eso que la actividad más importante, ¿ok? Por decirlo de esa forma, la actividad más importante dentro de la República Aristocrática fue la agroexportación. Muy bien, Joana, muy bien, Carlita, lo que han estado respondiendo, excelente, muchachos. Muy bien, ya tenemos la economía, ya tenemos la economía. Ahora vámonos con el aspecto social. ¿Cómo era la sociedad en el Perú durante la República Aristocrática? Muy bien, primero tenemos que ver que la sociedad estaba estructurada, ¿ya?, por una cantidad de habitantes. Solamente en el Perú habían 2 millones de habitantes, poquísimos, ¿ya? En el Perú habían 2 millones de habitantes. Vamos a dibujar nuestro triángulo, chicos, social, nuestra pirámide social vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Y vamos a analizar una por una, ¿ok? Partimos por el primer punto. 2 millones de habitantes, poquísimos habitantes a lo que ya somos hoy prácticamente, somos un montón, ya hasta los cerros se ven poblados por tanta población que hay aquí en el Perú, ¿no? Y es una sobrepoblación, por decirlo así. Pero, a ver, pregunto, ¿quiénes estaban en la cabeza de la pirámide social? ¿Quiénes creen ustedes que estaban en ¿Los oligarcas? Oligarcas. Sí, los oligarcas, ¿no? Los oligarcas en la pirámide de la cabeza social. ¿Y quiénes eran los oligarcas? Pues eran una poderosa familia que tenía hacendados en la parte norte y sur de la costa peruana. ¿Ok? En este caso, la mayoría de presidentes durante la República Aristocrática van a ser solamente oligarcas. ¿Ok? Solamente oligarcas. Y los oligarcas tenían un partido político. Y ese partido se llamaba el Partido Civil, también conocido como el primer partido político del Perú. Ya, no te olvides. A los oligarcas también se les conocía como las 40 familias más dominantes y sobre todo, ojo, ojo, pestaña y ceja, ellos dominaban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué significaba? Que eran los únicos que tenían acceso a la educación. ¿Ok? Tenían acceso a la educación solamente el oligarcado. Pero bueno, no vamos a ser clasicistas, tampoco decir que solamente ellos eran los únicos. También hubieron en el sector, que vamos a ver más adelante, los que también se metieron dentro de este punto de lo que es la educación. Pero mira, ya vamos dándonos cuenta que en la pirámide de la cabeza social, después del segundo militarismo, donde ya no gobiernan militares, sino aquí ya gobiernan partidos civiles, ¿ya? Aquí los militares ya están relegados de la política, pero también había otro fundamento. A ver, ahora, aparte de los oligarcas, ¿quién estuvo en el segundo estrato? A ver, habían otros hombres poderosos también, pero que estaban en el sur, en Puno. ¿Cómo se llamaron? Los gamonales. Los gamonales, muy bien, Carlita. Los gamonales. ¿Y los gamonales eran poderosos? Sí, también eran poderosos porque ellos trabajaban la lana en el Perú. ¿Ok? También trabajaban la lana en nuestro país. Y ellos practicaban una economía
feudal, similar a la Edad Media. En segundo de secundaria, yo imagino que llevaste la etapa feudal. ¿Alguien se acuerda qué cosa era el feudalismo, más o menos? En segundo de secundaria se lleva esto. ¿El tratado de la tierra? ¿Donde tratan la tierra? Ya, sí, pero en el feudalismo había un estilo una forma, por decir así, de gobernar en ese tiempo, ¿no? Al igual que aquí había las yanaconas, en el tiempo feudal estaban los vasallos. ¿Alguien se acuerda quién era un vasallo? El vasallo feudal, le decían, los vasallos. ¿Alguien se acuerda, hijito? ¿Nadie? A ver, historiadores, los escucho. ¿Qué era un vasallo feudal? Ya, les hago ¿El dueño de las tierras? ¿El dueño de tierras? El vasallo, ¿ya? El vasallo era el que entrelazaba una relación íntima a través de un lazo social con el señor feudal. El señor feudal le entregaba tierras al vasallo y el vasallo se encargaba ¿de qué? De cuidar la tierra, de trabajar la tierra, ¿ok? Lo mismo pasaba en este caso con los gamonales. Ellos les entregaban los hacendados de lana para que trabajasen los yanaconas, ellos trabajaban y de esta forma se beneficiaban tanto los yanaconas como los gamonales. Pero bien, había otro estrato social, ¿ok? En este caso estaban los obreros, ¿ok? Los obreros. ¿Y quiénes eran los obreros? Pues los obreros eran personas que trabajaban, en este caso, en procedimientos seculares, por decirlo así, dentro del Estado, ¿no? Ellos, pues, prácticamente se empezaron a organizar. Se organizaron en sindicatos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra sindicato? ¿Qué es un sindicato? Ese término lo he escuchado desde el tiempo de mis padres. El sindicato. Un grupo de personas que se unen para exigir sus derechos. Exactamente, exigir derechos laborales sobre todo. En este caso, los obreros, el grupo obrero del Perú, se había organizado en sindicatos, ¿ok? Las cuales ellos reclamaban las 8 horas laborables, o sea, que los obreros solamente trabajasen 8 horas, porque antes el trabajo era diario, o sea, era a toda hora, inclusive hasta 12 o a 17 horas, era la labor que cumplían los obreros. Entonces, ellos, guiados bajo la ideología del obrero o la ideología del obrero anarquista, bajaron en este caso lo que es los sindicatos, ¿no? Y en este caso, pues el Perú empezó a conocer esos pequeños grupos que empezaron a organizarse para reclamar sus derechos, ¿ok? Para dar en vista sus derechos como obreros. Pero luego tenemos la última población, el último estrato, que eran los indígenas, ¿ok? En este caso, ellos eran la mayoría del Perú y una peculiaridad, ellos no tenían derecho al voto. Aquí te vas a dar cuenta que hay una gran viveza, ¿ok? Aquí te vas a dar cuenta que hay una gran viveza. Y la viveza consta, ¿ya? En que los oligarcas habían hecho lo siguiente, en la forma política, por decirlo así. Mira la viveza, te voy a describir la viveza de los gamonales. Los gamonales dijeron de lo siguiente: los únicos que van a poder o tienen derecho a la elección de voto, a la elección de presidentes, son los que estudian, son los que tienen educación. Los que no tienen educación, no hay derecho al voto. Te pregunto, ¿quiénes eran los únicos que tenían derecho a la educación? Oligarcas. Los oligarcas. Los oligarcas. Parques. ¿Te das cuenta? Allá abunda la viveza, ¿no? Entonces, mientras ellos, pues, estuvieran religiéndose, abunda la viveza. Y yo te pregunto a nivel social, ¿quiénes crees, de todos los estratos que hayas visto, cuál de esos 4 estados sociales era el que tenía mayor gente, mayor población, por decirlo así? Los indígenas. Los indígenas. ¿Te das cuenta? Ahí nada más partes el punto de la viveza, ¿no? Los indígenas no podían votar porque ellos no tenían educación, entonces los oligarcas se rotaban el poder entre ellos, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué familias encontramos en los oligarcas? Encontramos los Pardo, los Leguía, ¿no? Encontramos ahí personas con ese tipo de apellidos oligarcas, de la aristocracia peruana, de la riqueza peruana, por decirlo así. Y bien, ya teniendo en cuenta esta situación, vámonos con la segunda pregunta del día de hoy. La segunda pregunta viene a cargo de nuestra amiga Adriana Chuquija. Adriana Chuquija, dinos la segunda pregunta, por favor. A inicios del siglo XX en el Perú, el sector marginado que carecía de derechos políticos fue los artesanos, los gamonales, la clase obrera, los indígenas y la clase media. Muy bien. ¿Quiénes fueron la clase relegada del poder político? Facilito.
Fueron los... Indígenas. Los indígenas. 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 Pueden ser los artesanos. Porque los artesanos estaban empezando poco a poco a surgir como una clase obrera educada. ¿Ok? Era una profesión olvidada, pero ahora estaban empezando a educarse. Los gamonales, pues, tenían más participación en la parte económica. No, a ellos no les caía igual bien o mal porque también eran educados. La clase obrera también participó de la política. ¿Ok? También participó de la política. Y la clase media todavía no existía en el Perú. ¿Ok? La clase alta, media y baja todavía no existía en esos términos. Bien, entonces la respuesta es los indígenas, los cuales por no tener educación no tenían derecho a la elección de presidente, ¿no? Muy bien. Antes de continuar con este punto de acá, con el tercer punto, que es prácticamente lo que más nos va a llamar la atención aquí, que viene a ser el rudimento genérico de los presidentes durante ese tiempo, vamos a volver a ingresar al enlace, chicos, ya que solamente me queda 2 minutos y en 2 minutos no voy a poder avanzar esta situación, ¿ok? Los espero